continuaremos trabajando con las operaciones con matrices. Vamos a definir una nueva operación, el producto escalar entre vectores de n componentes. Este es el requisito, que los vectores tengan igual número de componentes. Y definimos el producto escalar o producto punto A por B como la suma de los productos de las componentes de igual posición. Es decir, A por B es un escalar, es un número real que resulta de hacer el primer elemento del primer vector por el primer elemento del segundo vector más el segundo elemento del primer vector por el segundo del segundo vector y así siguiendo hasta llegar al enésimo elemento del primer vector multiplicado por el enésimo elemento del segundo vector. Vemos un ejemplo. Si nosotros tenemos un vector A de dos componentes, menos 3, 2, y un vector B también de dos componentes, recordemos que tienen que tener el mismo número de componentes. El producto escalar o producto punto A por B resulta de hacer menos 3 por menos 1 más 2 por menos 3. Es decir que A por B es 3 menos 6, A por B es menos 3. El producto escalar da por resultado un escalar. El producto escalar que acabamos de ver frecuentemente se da entre un vector renglón y un vector columna, con la condición para que sea posible hallarlo de que ambas tengan el mismo número de componentes. Pero recordemos, esta es la única condición, que los vectores tengan el mismo número de componentes. Nosotros podemos tener, como vimos en el caso anterior, o podemos tener 1, menos 2, 3, un vector renglón de 3 componentes, por 2, 4, 0, un vector columna de 3 componentes, y tendremos 1 por 2 más menos 2 por 4 más 3 por 0, lo que nos da como resultado 2 menos 8 menos 6 más 0 menos 6, el escalar menos 6. La condición de posibilidad para el producto escalar es que ambos vectores tengan el mismo número de componentes. Solo eso. Veremos las propiedades del producto escalar o producto punto. Para ello consideraremos tres vectores del mismo número de componentes y un escalar alfa. Recordemos que un escalar es un número real. Las propiedades que planteamos son las siguientes. El producto escalar entre cualquier vector A y el vector nulo del mismo número de componentes es el escalar 0. La segunda propiedad nos habla de la conmutatividad del producto punto o producto escalar. La tercera propiedad habla de distributividad del producto escalar respecto de la adición de vectores.
Y la última de las propiedades que aquí vemos habla de la asociatividad planteada entre el producto punto de dos vectores y un escalar. Vamos a verificarlas. Verificaremos las propiedades con algunos ejemplos. Comenzamos por la primera propiedad y vamos a definir antes de comenzar los vectores con los cuales vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el vector A de componentes 3 menos 2, el vector B de componentes 1, 1 y el vector C de componentes 0, menos 1. Mientras que los escalares que vamos a utilizar serán alfa menos 2 y beta 3. Con ellos vamos a trabajar para la verificación de cada una de las propiedades. La primera propiedad, A por el vector nulo. Esto es 3 menos 2. Recordamos que el vector nulo es el vector que tiene todas sus componentes nulas y tendremos que considerar el vector nulo de dos componentes. Esto es 3 por 0 más menos 2 por 0, que nos devuelve efectivamente el escalar 0. La segunda propiedad plantea la conmutatividad. Vamos a resolver A por B y B por A. Y veremos qué pasa. 3 menos 2 por 1, 1 por un lado, y 1, 1 por 3 menos 2 por el otro. Esto es 3 por 1 más menos 2 por 1, que resulta 3 menos 2, 1 positivo. En la segunda parte, 1 por 3 más 1 por menos 2 es 3 menos 2, 1 nuevamente, efectivamente, son iguales ambos productos. Veremos qué pasa con la propiedad 3. Es la propiedad asociativa. Vamos a resolver A por B más C en una parte y A por B más A por C por otra parte. El vector A es 3 menos 2, el vector B es 1, 1, el vector C es 0, menos 1. Reemplazamos también aquí 3 menos 2 por 1, 1, más 3 menos 2 por 0 menos 1. En primera instancia resolvemos lo que tenemos entre corchetes, la adición de B y C. 1 más 0 es 1, 1 menos 1 es 0, o 1 más menos 1 es 0. Y luego el producto escalar, 3 por 1 más menos 2 por 0, que nos da por resultado 3. Veamos qué pasa si distribuimos 3 por 1 más menos 2 por 1, primer producto punto, y luego 3 por 0 más menos 2 por menos 1, segundo producto escalar o producto punto. Los resolvemos. 3 por 1, 3, más menos 2 es 1,
Y aquí 3 por 0, 0. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. 0 más 2 es 2. Efectivamente, llegamos a la igualdad verificando la propiedad distributiva del producto escalar respecto de la adición de vectores. Continuaremos verificando las demás propiedades. Resta verificar la propiedad 4 con los mismos vectores que venimos trabajando. Entonces, haremos alfa por A multiplicado por B y por otra parte alfa, el escalar, por el resultado del producto punto A por B. Alfa es el escalar menos 2, el vector A es el vector de componentes 3 menos 2 y el vector B es el vector de componentes 1, 1. Esto es menos 6, 4 multiplicado escalarmente por 1, 1. Eso es menos 6 más 4, valor final, resultado de la operación, el escalar menos 2. Por otro lado hacemos menos 2 por, y vamos a multiplicar en primera instancia escalarmente los vectores A y B, menos 3, 2 y 1, 1 respectivamente. Eso es menos 2 por 3 por 1 más menos 2 por 1, menos 2 por 3 menos 2 es 1, resultado de la operación menos 2. Efectivamente, verificamos la igualdad. Con esto terminamos la verificación con estos ejemplos de las 4 propiedades del producto escalar entre vectores. Definiremos vectores ortogonales. Dos vectores A y B son ortogonales cuando su producto escalar o producto punto es nulo. Vemos un ejemplo. Si resolvemos el producto escalar entre A y B, haciendo 1 por 2 más menos 2 por 1 más 3 por 0, resolvemos término a término, 2 más menos 2 más 0, este producto escalar o producto punto es nulo. Eso significa entonces que podemos afirmar que A y B son ortogonales o perpendiculares. Es una de las aplicaciones del producto punto o producto escalar que nos permite determinar si dos vectores son o no perpendiculares u ortogonales. Definiremos ahora el producto de dos matrices. Dada una matriz A de orden M por P y elemento genérico A sub i K y una matriz B de orden P por N y elemento genérico B sub KJ, la matriz producto A por B es otra matriz C de elemento genérico C sub ij y orden M por N, donde cada C sub ij se obtiene del producto escalar entre la fila o renglón I de A y la columna J de B. Al resolver este producto escalar, encontraremos el elemento C sub ij correspondiente. Es condición para poder resolver la multiplicación entre dos matrices
que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de renglones de la segunda matriz. Si así sucede, las matrices A y B son compatibles bajo la operación multiplicación. Para poder comprender el proceso de multiplicación, lo vamos a ver en algunos ejemplos. Veremos un ejemplo. Comenzamos trabajando con una matriz A de orden 3 por 2. Vamos a multiplicarla por una matriz B de orden 2 por 1. Recordemos que para multiplicar dos matrices es preciso que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas o renglones de la segunda. Y aplicaremos la definición para resolver el producto. Para obtener el elemento 1, 1 de la matriz producto, vamos a resolver el producto escalar entre el renglón 1 de la matriz A y la columna 1 de la matriz B, de modo tal que tenemos menos 1 por menos 1 más 1 por 2. Para obtener el elemento en la posición 2, 1 de la matriz producto, vamos a resolver renglón 2 de la primera matriz por columna 1 y columna única de la segunda matriz, de modo tal que tenemos 0 por menos 1 más 2 por 2. Finalmente, para encontrar el elemento 3, 1 de la matriz producto, resolveremos renglón 3 de la matriz A por columna 1 de la matriz B. De modo que tenemos 3 por menos 1 más menos 4 por 2. Al resolver las operaciones, obtenemos finalmente la matriz producto C, que es de orden 3 por 1. Tengamos en cuenta que si multiplicamos una matriz 3 por 2 por una matriz 2 por 1, la condición, reiteramos, es que el número de columnas de la primera coincida con el número de filas de la segunda, y recordemos también, tengamos en cuenta también, que la matriz producto tendrá como orden o tamaño el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Esto nos permite saber cuál es el orden o tamaño de la matriz producto. Vemos un nuevo ejemplo. Trabajamos con la misma matriz A, pero ahora vamos a considerar una matriz 2 por 2 y vamos a aplicar la misma definición. Al resolver el producto entre la matriz A de orden 3 por 2 multiplicada por la matriz C de orden 2 por 2, obtendremos como matriz producto una matriz de tamaño 3 por 2. Y aplicaremos la definición para encontrar cada uno de los elementos de la matriz producto. Entonces vamos a hacer renglón 1 de A por columna 1 de C y luego renglón 1 de A por columna 2 de C, siempre producto escalar. Entonces tenemos menos 1 por 1
más 1 por menos 2 en el lugar 1, 1. Menos 1 por menos 1 más 1 por 0 en la posición 1, 2 de la matriz producto. Habiendo culminado con el primer renglón, pasamos al segundo. Hacemos segundo renglón de la primera matriz multiplicado por la primer columna de la segunda. De modo que tenemos 0 por 1 más 2 por menos 2. Luego, renglón 2 de A multiplicado por columna 2 de C. Y tenemos 0 por menos 1 más 2 por 0. Del mismo modo, pasamos al tercer renglón y hacemos renglón 1 de A por columna 1 de C. 3 por 1 más menos 4 por menos 2. Y renglón 1 de A por columna 2 de C, haciendo 3 por menos 1 más menos 4 por 0. Al resolver, encontramos la matriz producto buscada de orden 3 por 2. Vemos un último ejemplo de multiplicación con la misma matriz A de orden 3 por 2, ahora multiplicada por la matriz D de orden 2 por 3, con lo cual al resolver esta multiplicación vamos a obtener una matriz de orden 3 por 3. Para encontrar cada uno de los elementos de la matriz producto seguiremos los pasos anteriores. Renglón 1 de A, columna 1 de D, menos 1 por 0 más 1 por menos 1. Renglón 1 de A por columna 2 de D, menos 1 por 3 más 1 por 1. Renglón 1 de A por columna 3 de D, menos 1 por menos 2 más 1 por 2. Pasamos al siguiente renglón. Renglón 2 de A por columna 1 de D, eso es 0 por 0 más 2 por menos 1. Renglón 1 de A por columna 2 de D, 0 por 3 más 2 por 1. Renglón 2 de A por columna 3 de la matriz D es 0 por menos 2 más 2 por 2. Finalmente, trabajamos con el renglón 3 de A y multiplicamos escalarmente por las columnas 1 de D, 3 por 0 más menos 4 por menos 1, por la columna 2 de D, 3 por 3 más menos 4 por 1, y por la columna 3 de la matriz D, 3 por menos 2 más menos 4 por 2. Al resolver, llegamos a la matriz producto que, como dijimos al inicio, es de orden 3 por 3. Veremos las propiedades para la multiplicación de matrices. En primer lugar, vamos a destacar que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Es decir, el orden de los factores altera el producto. Vamos a verificar esta propiedad mirando un ejemplo luego. Propiedades que si se cumplen, la asociatividad para la multiplicación de matrices que sean compatibles para la multiplicación. Es decir,
vamos a poder resolver el producto de A por el resultado de la multiplicación entre B y C, o bien hacer el producto de las matrices A por B multiplicada por C. El resultado es el mismo siempre que mantengamos el orden de las matrices A, B y C y que sean, por supuesto, compatibles para la multiplicación. Vamos a hablar de distributivas, propiedades distributivas para la multiplicación de matrices. ¿Por qué en plural? Porque hablaremos de distributividad a la izquierda y a la derecha. Es decir, que al no ser conmutativa la multiplicación, tenemos que respetar el orden al aplicar la distributividad respecto de la adición de matrices, indicando la matriz que multiplica a la izquierda si multiplica a la izquierda o a la derecha si multiplica a la derecha. Para finalizar veremos ejemplos en lo que se refiere a la no conmutatividad de la multiplicación de matrices. Es cierto que si pensamos en la condición para que dos matrices se puedan multiplicar, si nosotros tenemos una matriz de orden 3 por 2 multiplicada por una matriz de orden 2 por 3, al resolver obtendremos una matriz 3 por 3. Y si planteamos en distinto orden, 2 por 3 es la matriz B, 3 por 2 es la matriz A, la matriz resultado es una matriz 2 por 2. Evidentemente aquí vemos que es imposible que C y D sean iguales. Pasa también que a veces al cambiar el orden no es posible la resolución. Si tenemos A de orden 3 por 2 multiplicada por B de orden 2 por 2, obtenemos una matriz de orden 3 por 2. Ahora, si cambiamos el orden, B de orden 2 por 2 no se puede multiplicar por la matriz A, ¿sí? En este caso, no es posible. Pero podríamos pensar qué pasa si trabajamos con dos matrices cuadradas de igual orden. Es posible resolver A por B siguiendo el algoritmo de la multiplicación entre matrices y nos da una matriz de orden 2 cuadrada de elementos 7, 3, menos 3, menos 1. Y si cambiamos el orden, también obtenemos una matriz de orden 2, pero en este caso los elementos son distintos. Efectivamente, salvo para algunas excepciones, A por B es distinto de B por A. La propiedad conmutativa no se cumple para la multiplicación de matrices. Hay que tener muy en cuenta el orden. Con esto damos por finalizado las restantes propiedades, las veremos en clase.